En filosofía hay numerosos autores, numerosos personajes que consideramos muy importantes en lo que denominamos la historia del pensamiento, pero también es cierto que hay ciertas estrellas que brillan más que otras. Uno de los casos paradigmáticos de esto es la figura de Aristóteles. Un autor que creo que no necesita presentación, o eso espero, la verdad. Hace unos días estaba repasando sus obras y me di cuenta de que había algunas que consideraba más importantes e interesantes. Hoy voy a hablar de mis obras favoritas de Aristóteles. Luego la transitido, pero bueno, vale. Pero antes de ponernos en faena, voy a por mi café. Aristóteles es una de las figuras más importantes dentro de la historia universal. Es más, hay quien afirma que este personaje es el más importante dentro de la historia occidental. Y siendo honestos, no estoy del todo en contra con esta afirmación, pues sus obras son mucho más importantes de lo que muchas veces pensamos y hablan de temas muy importantes y muy diversos. Mira si su obra es amplia, que Diógenes Laercio diría que escribió más de 150 obras. Vale, a ver, tampoco hay que flipar. Lo cierto es que en el caso de Aristóteles, como en muchos autores antiguos bastante importantes, se le han asignado obras que no son del todo suyas. Pero con ello, aunque su obra sea menor de lo que muchos autores han dicho, no le estamos restando importancia. Aristóteles es de esos autores que han marcado una disciplina entera. Y no solo estoy hablando de la filosofía. ¿Cómo? A ver, Aristóteles no es un filósofo al uso, o al menos no es un filósofo como a día de hoy los conocemos. No estamos hablando de alguien como Heidegger. La filosofía durante mucho tiempo ha estado ligada a otras disciplinas que hoy en día las consideramos independientes, como es el caso de las ciencias particulares. Lo que hizo Aristóteles al escribir filosofía en su tiempo fue generar tesis que a día de hoy consideraríamos que encajan en disciplinas diferentes. En conclusión, lo que hizo este autor, además de escribir sobre filosofía, fue escribir también sobre botánica, zoología, fisiología, física y muchos otros temas más. Con esto lo que voy a hacer en este vídeo es presentar algunas de las obras que considero más importantes dentro del pensamiento de Aristóteles, eso sí, organizándolas en forma de top, y eso va a depender de mi gusto personal. Para un momento, anda. Vale, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí. Hace muy poco que volví a redes y la verdad es que estoy contentísimo con cómo ha funcionado el último vídeo. Pensaba que lo verían 10 personas y 9 de ellas mi familia. Y además voy a tener que hacer un pequeño discurso de que si me queréis apoyar, la mejor manera de hacerlo es darle like y comentar prácticamente cualquier cosa, lo que os parezca el vídeo, vuestra opinión. No hay ningún problema, yo encantado de leeros. Eso va a hacer que llegue muchísima más gente y ahora que soy un canal pequeño sería una ayuda súper chula. Al final en esto de YouTube todos queremos crecer y llegar a más gente y es la mejor forma de hacerlo, así que ya por adelantado si lo haces, muchísimas gracias. En el puesto número 5 he sufrido un gran calentamiento de cabeza, pues había dos obras entre las cuales no sabía cuál elegir. En cada versión del guión iba apareciendo una u otra como ganadora del puesto, por lo tanto he de decir que están bastante igualadas. En cambio no es plan empezar este vídeo con un empate, así que voy a revelar ya que las dos obras que me han supuesto tantos problemas son la poética y la retórica de Aristóteles. Lo cierto es que he tratado de ver cuál de las dos obras era más trascendente, y esto considero que es un tema un poco relativo, porque las dos se aplican a disciplinas totalmente diferentes. Y por otro lado luego lo que he hecho ha sido plantearme cuál me gusta más, y aquí, siendo sinceros, hay una clara respuesta. La poética es una obra aristotélica que a mí me gusta mucho. Por lo tanto, este quinto lugar se lo tengo que dar a la poética. De verdad, no estoy diciendo que la retórica sea una mala obra, más bien al contrario. Si ha sido tan complicado escogerla es porque la importancia de la retórica es muy elevada. Con ello lo que estoy recomendando también es que leas la retórica porque es una obra curiosamente trascendental en muchas cuestiones a día de hoy. Mejor no voy a ampliar esto porque es un berenjena bastante gordo. Tras pensarlo mucho, he acabado escogiendo la poética como la protagonista de este quinto puesto. La poética es la obra eminentemente estética de Aristóteles, pues en ella se hace un análisis del arte poético, concretamente de la tragedia griega, que es la protagonista del libro, aunque también se habla de la poesía épica. Sinceramente, se mencionan todos los tipos de poética, pero se nota que Aristóteles tiene sobre todo interés en la tragedia griega y utiliza como reflejo la poesía épica. En esta obra no solo define la tragedia, sino también la problematiza y la estructura. No obstante, en este vídeo no está por esto, podría estar perfectamente porque la tragedia me parece algo fascinante, sino que ocupa este puesto por la importancia que tienen los conceptos estéticos que en ella se desarrollan, como son el concepto de belleza, mímesis o catarsis. En resumen, por su importancia en la historia de la estética y por gustarme un poquito más que la retórica, la poética ocupa el quinto puesto. En el cuarto puesto vamos a ver una obra bastante importante dentro del pensamiento de Aristóteles, y es cierto que más de uno se va a sorprender en que esta obra esté tan abajo. Estamos hablando en conclusión de la política, y sí, no es mi obra favorita de Aristóteles, está aquí más que nada por su importancia, pero es cierto que si quieres conocer el pensamiento de este autor, al final hay que pasar por ella. Vamos a ver que esto suele pasarnos, pero como siempre, explicar de qué va la política es algo bastante
bastante redundante. Decir esto tal vez sea innecesario, nos va a pasar todo el rato en el vídeo, pero la política va sobre política. Esta obra es bastante reconocida porque se basa en una tesis que resuena mucho dentro del pensamiento de Aristóteles. Esta tesis versa de que el ser humano es un animal político, es decir, hay una asimilación entre hombre y ciudadano. Con ello, en esta obra lo que vamos a ver todo el rato es la relación entre hombre y polis, a partir del concepto de ciudadano y de Estado. Podemos imaginar qué temas se tratan en ella: los tipos de gobierno, los tipos de ciudadano, cuál es el concepto de justicia, y una tesis que, aunque sea de las más controversiales, sí ha tenido cierta importancia dentro del pensamiento europeo, es aquella que positiviza el concepto de esclavo. Pero podríamos decir que cuando la lees desde la actualidad, podríamos decir que ha envejecido un poco mal, a diferencia de otras obras de Aristóteles, que a día de hoy las lees y resuenan bastante. No voy a decir que por ello sea mala, simplemente que muchos conceptos no cuadran con la cosmovisión actual. Parece que me esté dedicando a tirar piedras a la obra, pero está en este top porque es trascendental dentro de la filosofía política y nos permite entender muchos conceptos de esta. Así que, chicos, tranquilos, que en su disciplina es una obra de referencia y hay que pasar por ella, quieras o no. Si hay gente que le ha sorprendido el cuarto puesto, con el tercer puesto la cosa se puede poner bastante fea. No me quiero poner misterioso, así que vengo a presentar ya directamente a la Ética Nicómaco. Por favor, espera un momento antes de comentar, déjame justificar. No voy a negar que si simplemente atendiera a razones de importancia y de trascendencia, la Ética Nicómaco seguramente estaría luchando por un firme primer lugar, y posiblemente sería bastante difícil bajarla de ahí. A día de hoy se siguen comentando muchas tesis de la Ética Nicómaco y sigue teniendo una gran trascendencia en muchas posturas éticas actuales. Mira el comunitarismo. Lo que os quiero decir es que no estoy intentando ser transgresor al decir que para mí la Ética Nicómaco tiene un tercer lugar. Simplemente es una obra que no me apasiona demasiado leer, y mira que fue la primera que toqué de Aristóteles. En fin, lo que quiero decir, y para que no se me vapule demasiado, es que este tercer puesto se lo ha ganado por únicamente razones subjetivas y de gustos. La Ética Nicómaco me gusta menos que los otros dos puestos siguientes. También es cierto que objetivamente creo que Aristóteles literalmente se sale en muchos puntos. Me parece increíble cómo desarrolla su teoría sobre la virtud, su teleología, la valoración del término medio o el concepto de prudencia. No voy a ser yo aquí quien niegue que la Ética Nicómaco es una obra plenamente brillante. Sí, lo que está haciendo Aristóteles es iniciar una tendencia que va a durar hasta el día de hoy. Es que es impresionante. Y entiendo que con esto que he dicho, para cualquiera pueda carecer de sentido que esté a media tabla. Lo cierto es que cuando la he leído siempre me ha producido cierto sopor. Y también es cierto que hay ciertos puntos de su teoría con los que no puedo estar del todo de acuerdo. Al final, cuando uno lee ética, está condicionado por su propia postura. Y en este caso yo con Aristóteles no caso del todo. Y tampoco estoy diciendo que porque esté aquí en este punto y a mí no me guste no la recomiende leer. Más bien al contrario, no leer la Ética Nicómaco me parece generar un vacío fundamental dentro de nuestra vida de lectores. Si quieres conocer y disfrutar la historia de la ética, uno de los primeros libros que tendrías que trabajar, por no decir el primero, sería este. Ha llegado un momento que me hacía mucha ilusión en este vídeo, pues en el segundo puesto se presenta mi obra favorita de Aristóteles. Y sinceramente no sé si me estoy arrepintiendo de colocar esta obra encima de la Ética Nicómaco, pero bueno, vamos a tirar para adelante. Ahora sí vamos a hablar en este puesto del Perisige. Sí, soy de esos a los que le encanta utilizar el título en griego en ciertas obras, la verdad. Pero bueno, nosotros lo encontramos normalmente titulado como el Sobre el alma. Y en ella se define el alma como la forma del cuerpo. El concepto de forma es un concepto muy complicado dentro de la metafísica aristotélica, así que no voy a comentarlo en este vídeo. Tomemos el concepto de forma como el concepto de esencia, aunque tampoco, pero más o menos. Dos puntos también que son muy fuertes en esta obra no es simplemente la definición de alma, sino también cómo se estructura en tres partes y además cómo ésta se relaciona con el cuerpo. En fin, haré algún vídeo sobre esto porque, siendo una de mis obras favoritas de Aristóteles, ha de salir en algún momento en el canal. Antes del primer puesto voy a ser un poco pesado y voy a dar un bonus track que me parece bastante importante. Ha llegado el momento de presentar un conjunto de obras que son bastante importantes dentro del pensamiento de Aristóteles y son el Organon. Estas obras versan sobre lógica, uno de los fuertes de este autor, y siendo realista, tal vez Aristóteles donde más directamente ha influido es en esta disciplina, porque la historia de la lógica se ha movido siempre bajo la batuta de Aristóteles. La silogística, que es el nombre que damos a la lógica aristotélica, no fue desbancada hasta que Frege y Russell generarían lo que conocemos como lógica moderna, una lógica la cual sigue reflejando ciertos aspectos de la lógica aristotélica. Hablé de estas cosas en el vídeo de aquí y he de decir que los principios lógicos que propuso Aristóteles siguen siendo bastante importantes a día de hoy. Estoy dejando esto aquí porque creo que tenéis que conocer lo que es el Organon, pero vaya, no lo piloto tanto, entonces tampoco creo que pueda darle un lugar correcto en el top. Y ahora sí,
por fin puedo presentar el primer puesto de este vídeo. Si conoces un poco a este autor y su producción, creo que lo habrás adivinado ya. Vamos a hablar acerca de la metafísica de Aristóteles. Este es un compendio de lecciones que posteriormente se convertirían como la base de la metafísica occidental. Y sí, sinceramente, es una obra absolutamente brutal. Es cierto que es una obra un poco más difícil de leer porque es bastante abstracta, pero también es cierto que hay muchísimas ayudas y muchísimas herramientas. Sobre esta obra ya subí un vídeo en el canal, lo dejo por aquí supongo, y creo que es bastante interesante que vayáis a verlo porque allí hablo de las problemáticas principales de esta obra. Tampoco me meto muy a lo bestia porque es prácticamente imposible, pero bueno, para tener una pequeña introducción está bastante guay. En la metafísica de Aristóteles lo que se habla es del problema del ser y de las primeras causas, y estos conceptos, aunque al principio parecen muy oscuros, cuando se entienden estructuran todo el pensamiento de la obra. Es bastante chulo. En esta obra se muestran conceptos muy interesantes, como acabamos de ver, como los conceptos de ser, principio y causa. Pero también es cierto que en esta obra encontramos otros conceptos que son muy chulos, como el concepto de sustancia o de motor inmóvil, entre muchísimos otros. Y por cierto, el concepto de motor inmóvil posteriormente se alineará con el concepto de Dios. En fin, no voy a extenderme mucho porque podría dedicarme a hablar horas y horas acerca de este tema. Podéis, si queréis, ver el vídeo y así tener ciertas nociones mínimas. Con ello cierro el top con este primer puesto obtenido por parte de la metafísica. Con esto último hemos podido ver las 5 obras que más me gustan de Aristóteles y 2 bonus que son la retórica y el órganon. No he venido aquí a explicar nada nuevo ni a mostrar ninguna de las obras en profundidad, simplemente quería que conocierais un poco mis gustos personales y utilicéis esto como una lista de los textos más interesantes de Aristóteles. Entre estas 7 obras, aunque el órganon sea un conjunto de estas, podemos generarnos una imagen bastante interesante de Aristóteles como filósofo. Pero eso sí, tomadlo como una lista personal y no como un facto. Yo aquí dando mi opinión como si le interesara a alguien, con un par de cojones. Ahora ha llegado el momento de que me digas tú cuál es tu obra favorita de Aristóteles, cuáles no te gustan y cuáles consideras más importantes. Ahora sí, si os ha gustado el vídeo, dadle like, no dudéis en comentarlo ante cualquier cosa. Si tenéis alguna duda o queréis decirme cualquier cosa, os leo. Y si queréis seguirme la pista, suscribiros al canal y seguidme en redes. Con esto dicho, hasta próximos cafés. ¡Chao! Tener gatos, en fin. Vamos a probar alguna de estas. A ver cuál queda. Ay, lo he dicho bien. No, da igual, esto no lo voy a decir porque me parece un poco fumada. Por favor, vuelve a una luz normal. No hace falta parecer que estoy soltando rayos cósmicos por la piel.